primero agradecerles a ustedes por regalarnos este tiempo y poder compartir el testimonio y si el Señor permite poderles animar a que el trabajo que el Señor les ha encomendado a ustedes no desfallezca, no se perturbe, sino que al contrario encuentre una nueva oportunidad de avivarlo en sus corazones y encontrar esa guía de parte de Dios para que en estos momentos en que el mundo necesita, la iglesia verdaderamente pueda hacer esa respuesta para ellos que están afanados o están angustiados o tristes o confundidos. Hay un texto que me llamó mucho la atención en estos momentos de dificultad y de crisis. Mateo 12, versículos 36 y versículo 37. Dice la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Es una bonita palabra, especialmente para hacernos una advertencia, una claridad de que definitivamente nosotros vamos a enfrentar un juicio y debemos entregar unas cuentas, así como el obrero al final de su jornal debe entregar una cuenta de su trabajo diario o de su trabajo mensual para recibir una paga. Nosotros debemos entregar unas cuentas delante del Señor, pero esas cuentas van a ser y se van entonces a medir nuestros momentos de ociosidad o nuestros momentos de verdadero dinamismo, de verdadera diligencia delante del Señor. Entonces, todos nosotros debemos reconocer que tenemos una responsabilidad, que tenemos una tarea pendiente por cumplir, que desafortunadamente, como les decía al iniciar, la pereza, la comodidad, los temores y las dificultades del mundo van a ser las excusas para no cumplir con esa tarea. Pero nosotros debemos ser y mostrar la diferencia delante del mundo al asumir esa tarea tan especial. Hay un texto en el Antiguo Testamento que nos habla de la actitud desafortunada del pueblo judío cuando el Señor encargó esa tarea a unos escogidos. Y si ustedes se dan cuenta en ese texto, en Números, el texto de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 13, Dios encarga una tarea especial. Y no escogió a cualquier tipo de personas, sino que escogió a unas personas especiales. Y recordemos entonces los primeros versículos de Números 1 y 2. Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Si ustedes se dan cuenta, el Señor ha escogido a personas que se destacan dentro de un grupo que participa, en este caso de nuestra iglesia. El Señor siempre escoge a un grupo como ustedes, que son el grupo misionero de la iglesia Dios es Amor, que tienen una responsabilidad, que sobresalen por los otros, sea por la antigüedad, sea por el conocimiento, sea por la experiencia, sea por lo que sea, el Señor les ha escogido con un propósito especial. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta es que nosotros somos privilegiados por el hecho de haber sido escogidos por el Señor. Pero hay veces nosotros nos quedamos con ese título, ¿no? El Señor me ha escogido a mí para pastor, o para misionero, o para evangelista, o para salmista. Soy el escogido del Señor.
pero hay una diferencia muy grande entre esas personas escogidas y esas personas que hacen su tarea correctamente, que van hasta el final para cumplir esa responsabilidad que el Señor ha dado. Por eso entonces en el versículo 17, quiere decir que a partir del versículo 3 hasta el versículo 16 se presentan una cantidad de situaciones de las que muy seguramente nosotros hemos pasado por esas dudas, temores, dificultades y excusas para no cumplir con esa tarea. Nos gusta la idea de que nos tengan en cuenta, pero nos disgusta la idea de que tengamos que cumplir con una responsabilidad, que tengamos que hacer algo extra a lo que los demás hacen. Entonces, en el versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguey y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿O cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bien, mis amados hermanos, con esto quiero decirles que el Señor siempre es claro cuando nos da una responsabilidad. Él nos dice de qué manera debemos hacer la tarea. Él nos dice en qué momento debemos hacerlo, con qué elementos hacerlo, con quiénes hacerlo. Es la misma palabra del Señor las que nos muestra definitivamente todos los elementos fundamentales. Así como en una empresa a un empleado le dan su manual de trabajo, le dan las directrices para que haga bien su tarea, el Señor ha sido muy claro en el momento de dejar una responsabilidad para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Nosotros los hombres, las instituciones, hemos amoldado cada una de esas tareas a nuestra conveniencia. Cada uno de nosotros, inclusive hay denominaciones que han establecido parámetros para el servicio de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. Tiempos, cursos, exigencias tan grandes que quizás muchos de nosotros no podríamos cumplir todos esos estándares para poderle servir al Señor. Pero mire cómo primero Dios nos eleva a una posición especial a nosotros los que le servimos. Somos príncipes, somos escogidos suyos, somos privilegiados. Pero es el Señor quien pone esas condiciones, no los hombres. Ese es un elemento a tener en cuenta. El otro elemento es que el Señor siempre dice de qué manera. Si ustedes se fijan en Mateo 19, del versículo 19 en adelante, Él dice que id y haced discípulos. Y dice dónde los debemos hacer, cómo debemos hacer para hacer esos discípulos, qué es lo que tenemos que hacer con cada discípulo. Él da cada uno de esos parámetros y marca esas directrices que cada uno de nosotros debe cumplir. No deja abierta la posibilidad de que nosotros nos inventemos absolutamente nada, sino que el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, da esas directrices claras para cada uno de nosotros los que nos denominamos sus siervos. Entonces, si tienes en tu mente la idea o las emociones de hacer como a ti bien te parezca, o como lo está haciendo fulano o sutano, pues no es de esa manera, sino que debemos de regresar nuevamente al texto bíblico y tomar el orden, tomar los elementos necesarios que Él ha establecido para que tú y yo podamos poner en práctica y realizar esa tarea con todas las facilidades del caso. Si tú te fijas en el texto bíblico, no hay ninguna dificultad.
No hay ninguna incomodidad para hacer la tarea. Somos tú y yo los que le ponemos trabas y le ponemos condicionamientos para que esa tarea se lleve a realidad. Es tan sencillo obedecer al Señor si lo hacemos tal cual como está en su manual. Luego viene más adelante en el versículo 30 del capítulo 13 y los versículos del 6 al 9 del capítulo 14, donde empiezan las dificultades. Capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces, este es el cuarto elemento. Resumamos. El primero es escuchar atentamente el mandato de Dios. El segundo elemento es asumir la tarea. El tercer elemento es poner en práctica con todo el entusiasmo. Y el cuarto elemento, que está en el versículo 30 del capítulo 13 y los versículos 6 al 9 del capítulo 14, es mostrar entusiasmo frente a las dificultades, mostrar entusiasmo frente a los problemas, de minimizar tanto el problema que pasaremos por encima de esos obstáculos con toda facilidad. Y eso fue lo que sucedió a estos escogidos del Señor. Vieron un obstáculo y la gran mayoría lo convirtieron en un gran obstáculo, tan grande que era una pared y que se les presentó mucha dificultad, tal que les creó desánimo a ellos, temor, porque ellos vieron ese obstáculo como unos gigantes, sintieron temor, decidieron aconsejar a los demás de que no se aventuraran, que no se arriesgaran a eso. ¿Cuántas veces te han dicho a ti: no vayas a hacer eso, no hagas eso porque te puedes contagiar, no salgas, no mires, no viajes, limítate a cumplir con lo que se te está ordenando, ¿cierto? Y nosotros con ese temor nos desanimamos y no hacemos absolutamente nada. Muchas veces ese poco desánimo de las personas hace que nosotros nos contaminemos de tal manera que ayudamos a desanimar a otros, porque el desánimo va sumando desánimo. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien te desanima a ti, tú le multiplicas ese desánimo y lo transmites todavía más grande a otras personas? Así que cada persona que transmita el desánimo lo hace más difícil todavía, lo hace más temeroso para los demás. En cambio, cuando es al contrario, cuando a ti te dan una palabra de aliento y te animan un poquito, te encargan de que lo transmitas a otros y lo minimizas. Si tú sientes algo de ánimo al transmitirlo, lo haces con más desánimo y más desánimo hasta convertirlo en algo negativo. Esa desafortunadamente es la actitud de nosotros cuando empezamos a encontrar dificultades por delante. En el versículo 32 y 33 del capítulo 13 encontramos una herramienta especial para cambiar nuestra actitud. Capítulo 13, versículos 32 y 33 del libro de Números. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El quinto elemento, mis amados hermanos, entonces es actuar conforme la palabra de Dios, no conforme
a los comentarios o a las tradiciones o a las tendencias, a las nuevas ideologías del mundo. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta en la televisión, que es lo que más vemos, han salido líderes de nuevas tendencias, de nuevas ideologías con bastante fuerza para contaminarnos con sus pensamientos, que son pensamientos torcidos y que incluso pueden llegar a contaminar la iglesia. A ti y a ti y a mí nos pueden llegar a contaminar con tanta presión. Es tanta la presión de que ahora debemos hacer o decir de tal manera que finalmente nos contagiamos de eso, porque lo negativo se contagia fácilmente. Y en este caso, el hecho de consultar la palabra del Señor para ver cuál es mi responsabilidad, porque ese es el manual, el único manual que nosotros debemos consultar. No son los decretos 487 ni el 393 del año 2020, sino son los manuales que tú tienes en tu casa, las versiones diferentes de la Biblia, donde está el manual de la vida de cada uno de nosotros, los siervos del Señor. Y quizás estos hombres negativos que se contaminaron, ellos abrieron sus ojos al manual del mundo y se dejaron contaminar. Pero solamente dos hombres, dos siervos del Señor, obedientes, recordaron el manual de vida, el manual de la palabra del Señor, que les hacía tener en cuenta que ese era el único guía que debían tener. El sexto elemento está en el versículo 24 del capítulo 14 del libro de Números. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, mis amados hermanos, el sexto elemento es mantener un espíritu de humildad, mantener un espíritu de obediencia. Siempre el Señor promete estar con nosotros, pero es de acuerdo a tu espíritu. El Señor no puede estar contigo con un espíritu de rebeldía. El Señor no puede estar contigo con un espíritu de desobediencia. El Señor no puede estar contigo con un espíritu de arrogancia o de altivez. El Señor promete estar contigo cuando tienes un espíritu de humildad. Los siervos del Señor nos debemos caracterizar por un espíritu de humildad, para que nunca nos falte la presencia del Señor, para que nunca nos falte esa guía y el entendimiento de ese manual que nos ha entregado para que hagamos la tarea tal cual como Él nos la ha dicho. Y finalmente, el versículo 38 del capítulo 14 del libro de Números. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida, y de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bien, mis amados hermanos. Entonces, el último elemento es el premio. Recibiremos bendiciones y esas bendiciones no son pasajeras, no es un salario que se te acaba en 2 días, sino que es una bendición eterna, es un premio eternal, es un premio que jamás se te va a acabar, que nunca vas a dejar de disfrutar. Josué y Caleb definitivamente entraron entre aquellos hombres que vamos a poder disfrutar de esas bendiciones eternales. Así que, mi amado hermano, mi amado discípulo, mi amado misionero, ser discípulo significa una dedicación exclusiva y sin reservas al Señor Jesucristo. Ser discípulo requiere de una obediencia, un sometimiento y una búsqueda en la palabra del Señor de cómo actuar en esos momentos como los que estamos viviendo hoy en día. No son los manuales del Estado, no son los manuales del mundo, no son los manuales de las nuevas tendencias e ideologías los que te deben mostrar de qué manera actuar. Es la palabra del Señor. Está escrita hace miles de años. No nos debemos reinventar absolutamente nada, sino que quizás lo que debemos hacer es
volver nuevamente nuestra mirada a la palabra del Señor y encontrar allí esa guía tan especial que nos hace ver quizás una respuesta para el mundo que necesita hoy y se pregunta diariamente, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está sucediendo eso? En la palabra del Señor están absolutamente todas las respuestas. Pero no debemos hacerlo tan teológicamente, tan escatológicamente, sino debemos hacerlo de una manera práctica, siendo tú mismo en las manos del Señor un verdadero instrumento. No le pongamos tan difícil la decisión por Cristo a los demás. Entre más fácil se la pongamos, mucho mejor. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Ustedes, el grupo de misiones, pueden hacer la gran diferencia, siendo verdaderos discípulos en las manos de Cristo, transmitiendo el amor, la misericordia y la bondad que el Señor transmitió en las prácticas que hizo cuando se acercó al mundo. Menciónenme un texto donde el Señor Jesucristo habló de teología o de escatología cuando se acercó a uno de los pecadores, sino que lo hizo de una manera sencilla. Dio su mano, abrazó, dio de beber, dio el alimento de vida, mostró misericordia para aquellos despreciados por el mundo, mostró su mano de amiga para aquellos que estaban desolados e insignificantes y tirados por el mundo a una basura. Esa es la actitud de nosotros, no superiores por nuestro conocimiento, no altivos porque somos los escogidos. Estos príncipes se sintieron orgullosos porque habían sido los escogidos, pero tan solo 2 entendieron que deberían haber hecho una tarea de humildad y de reconocimiento siempre al Señor para que fueran instrumentos en las manos de Él. Todos tenemos dones, talentos y una misión que cumplir. ¿Cuál es la tuya? Animar, orar, dar, hospedar, acompañar, enseñar, servir, bueno, todas las que se les ocurra. Lo importante es que la hagas de una manera adecuada y que te dejes utilizar por el Señor Jesucristo. Pues, ¿qué tal si damos gracias por esta palabra, el cual nos anima y nos reta a seguir haciendo esa tarea que el Señor nos ha encomendado? Primero como hijos, como discípulos, como siervos, como misioneros, en el papel que estemos. Amado Señor, damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por llenar nuestras vidas cada día de ti, oh Dios. Darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante en medio de esta situación que se está viviendo en el mundo. Pero gracias por la fortaleza que nos das de seguir, de buscar, de volver a ti cada día, maravilloso Señor. Somos esos instrumentos en tus manos, amado Señor, en el cual tú puedes utilizar a cada quien, Señor, como tú quieres, como a ti te agrada. Pero gracias por este momento, el poder compartir con hermanos por medio de este medio, en el cual es la única herramienta que tenemos en el momento, pero que la podemos disfrutar y utilizar de la mejor forma. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias por cada uno de los que estuvieron presentes en esta reunión. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.